La lluvia golpeaba las ventanas de la finca Lewandowski. Parecían puños desesperados que buscaban entrar. Apoyé la frente contra el cristal frío del pasillo de servicio. Observaba cómo las cortinas de agua desdibujaban los cuidados jardines. Los convertían en pinturas abstractas de verde y gris. Marzo en la ciudad siempre traía tormentas, pero esta se sentía diferente. Estaba cargada de una electricidad que me erizaba la piel. Hacía 6 meses que trabajaba en esta mansión. 6 meses manteniendo la mirada baja y las manos ocupadas. 6 meses fingiendo que no notaba la forma en que Merrick Lewandowski se movía por las habitaciones como el humo, silencioso e inevitable. El resto del personal susurraba sobre él en los rincones. Sus voces eran un murmullo de miedo y fascinación. El hombre que controlaba el comercio clandestino de antigüedades de la ciudad, que podía hacer desaparecer y reaparecer artefactos de valor incalculable a voluntad, cuya palabra era ley en círculos que operaban más allá del alcance de la justicia ordinaria. Tenía 21 años. Debería haber sabido que no debía aceptar un empleo en una casa así, pero las facturas médicas de mi abuela se habían acumulado más que mi orgullo, y el sueldo que Merrick ofrecía era 3 veces mayor que el de cualquier puesto legítimo. Así que firmé el contrato, me mudé a la pequeña habitación del tercer piso y aprendí a volverme invisible. Esa noche, la invisibilidad resultó imposible. Casia. El rostro curtido de Elena apareció en la puerta de la cocina. Su habitual compostura estaba rota por la preocupación. Algo le pasa al señor Lewandowski. Despidió a todo el mundo hace horas, pero lo oí en el estudio. No parece estar bien. Mi pulso se aceleró a pesar de mi buen juicio. ¿Ha llamado al doctor Kowalski? No contesta el teléfono, y el amo me prohibió llamar a nadie más. Sus dedos se retorcían en su delantal. Pero puedo oírlo a través de la puerta. Está ardiendo en fiebre, hablando con gente que no está ahí. Alguien tiene que ir a ver cómo está. La pregunta no formulada quedó suspendida entre nosotras. Elena había trabajado para la familia Lewandowski durante 20 años. Conocía las reglas. Nadie entraba en el estudio privado de Merrick sin permiso explícito. Hacerlo podía significar el despido inmediato, o algo peor. Pero la imagen de él, solo y delirando mientras el personal se acobardaba de miedo, encendió algo desafiante en mi pecho. «Iré yo», me oí decir. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Casia, si está lo bastante coherente como para enfadarse, me despedirá. Me desaté el delantal y lo colgué en el gancho junto a la puerta. Pero si está realmente enfermo y le pasa algo porque tuvimos demasiado miedo para ayudar, ¿cómo viviremos con eso? La puerta del estudio no estaba cerrada con llave, lo que debería haber sido mi primera advertencia. Merrick nunca dejaba nada sin asegurar. La empujé lentamente. La pesada puerta de roble se abrió hacia adentro. Reveló una habitación iluminada solo por el fuego moribundo de la chimenea y una única lámpara de escritorio que proyectaba largas sombras. Estaba desplomado en el sillón de cuero detrás de su escritorio. Su aspecto, normalmente impecable, estaba desaliñado de una manera que me cortó la respiración. Su camisa blanca estaba desabrochada en el cuello, húmeda de sudor. Su pelo oscuro le caía sobre la frente. Incluso enfermo, era devastadoramente hermoso de esa manera peligrosa que siempre me había hecho mantener la distancia. «Señor Lewandowski», me acerqué con cautela, con voz suave. «Señor, no se encuentra bien. Por favor, déjeme ayudarle». Sus ojos se abrieron, pero no enfocaban correctamente. Ojos grises que normalmente contenían un cálculo tan frío, ahora nadaban en fiebre y confusión. «Magdalena». El nombre surgió como un susurro desesperado. «¿Has vuelto?» Me arrodillé junto a su silla, presionando la palma de mi mano contra su frente. El calor irradiaba de su piel, alarmante en su intensidad. «No soy Magdalena, señor. Soy Casia, su ama de llaves. Está ardiendo. Tenemos que llevarle a la cama y llamar al doctor». «Mentirosa». Su mano se disparó, agarrando mi muñeca con una fuerza sorprendente. «Conozco tu cara. He memorizado cada línea, cada curva. Prometiste que nunca te irías, y luego te desvaneciste como el humo». El dolor en su voz era crudo,
vulnerable de una manera que nunca le había oído. Quienquiera que hubiera sido Magdalena, había dejado heridas que la fiebre había abierto de par en par. Estoy aquí ahora, dije, sintiendo la mentira necesaria, piadosa. Pero necesita descansar. ¿Puede ponerse de pie? Intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. Lo sujeté, mi pequeño cuerpo luchando bajo su peso, mientras lo guiaba hacia el sofá de cuero contra la pared. Se desplomó sobre él con un gemido, arrastrándome con él tan de repente que me encontré atrapada contra su pecho. «No te vayas otra vez», murmuró en mi pelo. «Te busqué durante años». «¿Años, Magdalena? ¿Sabes lo que eso me hizo? ¿En lo que me convertí?» Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Debería haberme apartado. Debería haber mantenido la distancia profesional que me había mantenido a salvo estos 6 meses. Pero algo en su confesión rota me mantuvo paralizada. «No me iré», susurré. Las palabras eran a la vez una promesa y una mentira. Su mano se alzó para acariciar mi rostro, sus dedos trazando mi pómulo con una delicadeza que contradecía todo lo que sabía de él. «Eres tan hermosa». Había olvidado lo hermosa que eras. Todos estos años he intentado olvidar. He intentado enterrarlo bajo el poder, el control y el miedo. Pero todavía me persigues. Merrick. Susurré su nombre por primera vez, abandonando toda pretensión de formalidad, y entonces me besó. Debería haber sido un error febril, torpe y confuso. En cambio, fue devastador en su intensidad, una posesión que hablaba de años de hambre y soledad. Sus labios se movieron contra los míos con un propósito desesperado. Una mano se enredó en mi pelo, mientras la otra presionaba la parte baja de mi espalda, sujetándome a él como si pudiera desaparecer. Debería haberme apartado, debería haber recordado mi lugar. El vasto abismo entre empleador y empleada, el peligro inherente al mundo de este hombre. Pero 6 meses de atracción oculta, de verlo moverse por sus dominios con gracia letal, de preguntarme cómo se sentirían esos labios severos, todo se derrumbó sobre mi contención. Le devolví el beso con una audacia que me sorprendió. Mis dedos encontraron la piel húmeda de su garganta, sintiendo su pulso acelerarse bajo mi tacto. Había pasado tanto tiempo siendo dulce y servil, la perfecta empleada doméstica invisible, que esta repentina oleada de deseo se sintió como despertar de un largo sueño. Cuando finalmente se apartó, sus ojos se habían aclarado ligeramente, enfocándose en mi rostro con un horror creciente. «No eres Magdalena», susurró, la revelación atravesando su fiebre. «No», asentí, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. «Soy Casia, su ama de llaves». «Casia», repitió el nombre como si lo saboreara, la chica del pelo color miel que tararea mientras limpia. La que cree que no me doy cuenta. El calor inundó mis mejillas. Está delirando. Debería descansar. Intenté levantarme, pero su agarre se hizo más fuerte. «Me doy cuenta de todo, Casia. La forma en que te muerdes el labio inferior cuando te concentras. Como siempre hueles a lavanda y a cera de limón. El hecho de que eres la única persona en esta casa que me mira sin miedo. Eso es porque soy o muy valiente o muy tonta», dije, encontrando de nuevo esa peligrosa audacia. Un fantasma de sonrisa apareció en sus labios. «¿Cuál crees que es?» «Creo», dije con cuidado, «que está ardiendo en fiebre y necesita atención médica. Y creo que ambos deberíamos olvidar que esto ha pasado. ¿Podrías?» La pregunta contenía un desafío. ¿Olvidar? Sostuve su mirada, viendo más allá de la fiebre la aguda inteligencia que había debajo. «¿Podrías tú?» «No», admitió, su pulgar rozando mi labio inferior. «No creo que pudiera». El momento se alargó entre nosotros, cargado de posibilidades y peligros. Entonces sus ojos se pusieron en blanco, y su agarre se aflojó mientras la conciencia lo abandonaba. Lo sujeté mientras se desplomaba de lado, su respiración superficial y rápida. «Elena», llamé, mi voz aguda por la urgencia. «Llame al doctor Kowalski ahora. Dígale que es una emergencia». Las siguientes horas pasaron en una nebulosa de compresas frías y murmullos preocupados. El doctor Kowalski llegó cerca de la medianoche. Su examen fue rápido y profesional. «Neumonía», diagnosticó, detectada lo suficientemente temprano
como para tratarla en casa si éramos vigilantes. Dejó antibióticos e instrucciones, prometiendo volver por la mañana. Me quedé en el estudio, controlando la fiebre de Merrick durante la noche. Elena trajo mantas y té, sus ojos sabios mientras nos miraba a ambos. «Ten cuidado, niña», susurró antes de dejarme a solas con él. «Los hombres como Merrick Lewandowski no olvidan ni las deudas ni los besos». Cuando el amanecer rompió sobre la ciudad, pintando el estudio en tonos dorados y ámbar, la fiebre de Merrick finalmente cedió. Sus ojos se abrieron, claros y enfocados, encontrándome inmediatamente donde estaba sentada, acurrucada en la silla junto al sofá. «Te quedaste», observó, su voz ronca. «Alguien tenía que asegurarse de que no murieras mientras dormías». ¿Y el beso? Su mirada era directa, sin concesiones. ¿Sucedió eso o fue un sueño febril? Podría haber mentido. Podría haberlo atribuido al delirio. En cambio, le sostuve la mirada con esa misma audacia que nos había sorprendido a ambos. Sucedió. «Bien», dijo, una lenta sonrisa curvando sus labios. Entonces no imaginé que sabías a miel y a desafío. «Señor Lewandowski», Merrick me interrumpió. «Me has visto en mi momento más débil, me has besado en mi fiebre. Creo que ya hemos superado las formalidades, ¿no crees, Casia?» La forma en que dijo mi nombre me provocó escalofríos. Había cruzado una línea invisible en la noche, había pasado de la seguridad de la servidumbre a algo mucho más peligroso. «Esto no puede volver a pasar», dije, forzando la firmeza en mi voz. «Usted es mi empleador. Yo soy su ama de llaves. Hay líneas que no deberíamos cruzar». Se sentó lentamente, balanceando las piernas hasta el suelo. Incluso debilitado por la enfermedad, irradiaba poder. «Las líneas», reflexionó, «son solo sugerencias hechas por personas que temen lo que hay más allá de ellas. Dime, Casia, ¿tienes miedo?» Debería haber dicho que sí. Debería haber huido a mi pequeña habitación y haber hecho las maletas. En cambio, me quedé clavada en el sitio, atrapada en su mirada gris como un pájaro hipnotizado por una serpiente. «Debería tenerlo», admití. «Todos los demás lo tienen. Pero tú no eres como los demás, ¿verdad?» Extendió la mano, sus dedos rozando los míos donde descansaban en el brazo de la silla. «Viniste a mí cuando otros se habrían acobardado. Te quedaste cuando podrías haber huido. ¿Por qué?» La pregunta exigía una honestidad que no estaba segura de poseer. Porque dejar que alguien sufriera solo me parecía peor que arriesgarme a tu ira. Algo cambió en su expresión. Una vulnerabilidad parpadeó bajo la habitual máscara de control. «Nadie se ha preocupado por mi sufrimiento en mucho tiempo. Quizás», dije en voz baja, «no se lo has permitido». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, una verdad demasiado íntima para la creciente luz de la mañana. La mano de Merrick se cerró completamente sobre la mía, su pulgar trazando círculos en mi palma. «Quédate», dijo. No era una orden, sino algo peligrosamente cercano a una súplica. No solo como mi ama de llaves. «Quédate como lo que sea que esto se esté convirtiendo». «¿Y en qué se está convirtiendo esto?», pregunté, con el corazón desbocado. «En algo que nos salvará a ambos», respondió, «o nos destruirá por completo. Aún no estoy seguro de cuál. Debería haber sido una advertencia. Debería haberme hecho correr en busca de seguridad. En cambio, sentí que esa peligrosa audacia volvía a surgir, la parte de mí que había sido reprimida durante demasiado tiempo por la necesidad y el decoro. «Entonces supongo», dije, con la voz firme a pesar del miedo y la euforia que luchaban en mi pecho, «que lo descubriremos juntos». Su sonrisa esta vez fue genuina, transformando su rostro habitualmente severo en algo casi juvenil. «Palabras peligrosas, Casia. Espero que estés preparada para las consecuencias». «Creo», respondí, inclinándome hacia adelante hasta que nuestros rostros estuvieron a escasos varios centímetros, «que ninguno de los dos tiene idea de en qué nos estamos metiendo». «No», asintió, su aliento cálido contra mis labios, «pero descubro que ya no me importa». Esta vez, cuando me besó, no había fiebre a la que culpar, ni delirio para excusar lo que ambos queríamos. Solo existía la peligrosa verdad de que en una noche de tormenta todo había cambiado.
Abril se fundió con mayo, y el beso que debería haber sido un error se convirtió en un secreto que lo transformó todo. Merrick se recuperó de su neumonía, pero algo en él había cambiado. Se había suavizado de maneras que solo yo parecía presenciar. En público, ante sus socios y el personal, seguía siendo el frío y calculador comerciante de antigüedades, cuya reputación le precedía como una sombra. Pero en los momentos robados que encontrábamos, se convertía en alguien diferente. Alguien que sonreía cuando desafiaba sus órdenes imperiosas con cejas arqueadas y respuestas ingeniosas. Alguien que me buscaba en la biblioteca a altas horas de la noche, no por pasión, sino por conversaciones que iban desde la filosofía hasta la poesía. Alguien que me miraba como si fuera un artefacto de valor incalculable que finalmente había adquirido tras años de búsqueda. Debería haber desconfiado de la intensidad con la que me perseguía. Debería haber reconocido la posesividad que acechaba bajo su ternura. Pero tenía 21 años y nunca me habían mirado como Merrick me miraba, como si fuera a la vez preciosa y peligrosa, algo que debía ser apreciado y controlado. «Estás tarareando otra vez», observó una tarde a mediados de mayo, levantando la vista de los libros de contabilidad que había estado revisando en su estudio. Yo había estado desempolvando las estanterías, una tarea que ya no necesitaba realizar ahora que mi papel había evolucionado a algo indefinido, pero los viejos hábitos son difíciles de erradicar. «¿Lo estoy?» Dejé el paño y me volví hacia él. «¿Te molesta?» «Todo en ti me molesta», respondió, pero su sonrisa quitó el aguijón a las palabras. «Ven aquí». Crucé hasta su escritorio con la fácil familiaridad que se había desarrollado entre nosotros. Me sentó en su regazo, sus brazos rodeando mi cintura, mientras yo reía en protesta. «Merrick, alguien podría entrar». «Que entren». Sus labios encontraron el punto sensible debajo de mi oreja. «Toda la casa ya sabe que eres mía». La frase posesiva debería haberme alarmado, pero en cambio envió un calor que se acumuló en mi estómago. «¿Tuya?», bromeé, inclinando la cabeza para darle mejor acceso. «No recuerdo haber firmado papeles de propiedad». «No necesito papeles», murmuró contra mi piel. «Te convertiste en mía en el momento en que entraste en este estudio durante esa tormenta. Simplemente aún no lo sabías». Me giré en sus brazos, sentándome a horcajadas sobre él en el sillón de cuero, con una audacia que todavía me sorprendía. En esto me convertía a su alrededor. Alguien segura y atrevida. Alguien que igualaba su intensidad con un fuego propio. ¿Y si decidiera que no quiero que me posean?, desafié, mis dedos enredándose en su pelo. Sus ojos se oscurecieron. Ese borde peligroso que había aprendido a reconocer cobró vida. «Entonces te recordaría que algunas jaulas son doradas, Casia, y algunos cautivos no quieren escapar». Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Fuera lo que fuera esto entre nosotros, trampa o tesoro, había entrado voluntariamente y me había quedado por elección. La mansión que una vez se sintió como un simple empleo, se había convertido en algo completamente diferente. Un mundo donde ya no era invisible sino central, ya no era sirvienta sino algo que él no podía definir ni controlar del todo. El beso que siguió fue feroz, una reivindicación que recordaba la dinámica de poder que ambos pretendíamos que no existía, pero le devolví el golpe con la misma fuerza. Mis dientes atraparon su labio inferior con la fuerza suficiente para hacerlo gemir. «Cuidado, pajarita», advirtió, sus manos apretando mis caderas. «Estás jugando con fuego». «Bien», suspiré contra su boca. «Estoy cansada de tener cuidado». Era verdad. 6 meses de cautela habían dado paso a 2 meses de abandono temerario. Sabía que esto no podía durar, que finalmente la realidad se entrometería en nuestro mundo privado. Pero en ese momento, envuelta en sus brazos con su corazón latiendo contra el mío, no me importaban las consecuencias. La primera señal de que la realidad ya se había entrometido llegó a principios de junio. Una mañana me desperté con el estómago revuelto, apenas llegando al baño antes de devolver lo poco que había comido la noche anterior. Me dije a mí misma que era algo que había comido, un virus estomacal que circulaba entre el personal. Pero cuando sucedió 3 mañanas seguidas,
Una fría sospecha comenzó a formarse. Conté las semanas con dedos temblorosos. Mi ciclo, normalmente fiable, se había retrasado. Muy retrasado. No, le susurré a mi pálido reflejo en el espejo. Por favor, no. Pero la prueba de farmacia que compré durante un raro viaje a la ciudad confirmó lo que mi cuerpo ya sabía. 2 líneas rosas, nítidas e innegables contra el plástico blanco. Estaba embarazada. Durante un día entero, me moví por la mansión aturdida, mecánica en mis respuestas, distante de una manera que provocó miradas preocupadas de Elena y miradas suspicaces de Merrick. Esa noche, me acorraló en la biblioteca, donde había estado mirando la misma página de un libro durante una hora. ¿Qué pasa? Su voz era suave, pero la orden subyacente era inconfundible. Me has estado evitando. No lo estoy, empecé, pero me interrumpió. No me mientas, Casia. Sea lo que sea, dímelo. Las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo le decía que la relación que habíamos mantenido cuidadosamente indefinida ahora tenía la consecuencia más definida imaginable? Que el hombre que valoraba el control por encima de todo estaba a punto de perderlo de la manera más fundamental. No puedo, susurré, dejando el libro con manos temblorosas. Solo necesito tiempo para pensar. Su expresión se endureció. ¿Tiempo para pensar en qué? ¿En irte? La acusación dio demasiado en el clavo. Había estado pensando en irme, en desaparecer antes de que él descubriera la verdad, antes de quedar atrapada por algo más que solo emoción. Merrick, por favor. No. Acortó la distancia entre nosotros en 2 zancadas, sus manos agarrando mis hombros. Sea lo que sea que estés ocultando, lo enfrentaremos juntos. De eso se trata esto, ¿no? Juntos. La cruda vulnerabilidad en su pregunta rompió algo dentro de mí. Ahí estaba Merrick Lewandowski, temido por el submundo de la ciudad, mirándome como si tuviera su mundo entero en mis manos. Y lo tenía, de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Estoy embarazada, dije, las palabras saliendo planas, despojadas de emoción por el shock. De 2 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las manos de Merrick cayeron de mis hombros, su rostro pasando por expresiones demasiado rápidas para catalogar. Shock, cálculo, algo que podría haber sido miedo. Y luego, lo más aterrador de todo, satisfacción. Embarazada repitió la palabra, casi con reverencia. Con mi hijo, Merrick. No planeé esto. No quise que sucediera. Lo sé. Me atrajo contra su pecho, una mano acunando la parte posterior de mi cabeza. Pero ha sucedido, y ahora todo cambia. La certeza en su voz hizo sonar las alarmas. ¿Qué quieres decir? Se apartó, sus ojos grises clavándose en los míos con una intensidad que me hizo querer desviar la mirada. Quiero decir que ahora nunca podrás irte. ¿No lo ves, Casia? Este niño nos une permanentemente. Ahora eres mía en todos los sentidos que importan. Un frío pavor me recorrió a pesar del calor de su abrazo. Merrick, un bebé no significa propiedad, ¿verdad? Su sonrisa era peligrosa, hermosa, aterradora. Llevas a mi heredero, mi sangre. ¿Creíste que te dejaría marcharte con eso? Dejarte criar a mi hijo en algún lugar donde no pueda verlo, no pueda protegerlo, no pueda controlarlo. Empujé contra su pecho, necesitando espacio para respirar. Esto es exactamente lo que temía. No estás hablando de nosotros, de un futuro juntos. Estás hablando de posesión. Llámalo como quieras. Su voz era acero envuelto en seda. Pero entiende esto, no te vas a ir. Ni ahora, ni nunca. Te daré todo, Casia. Lujo, seguridad, protección, pero la libertad de irte, eso es lo único que nunca podré ofrecer. El pánico me arañó la garganta. Este era Merrick en su versión más peligrosa, cuando decidía que algo le pertenecía y no se detendría ante nada para conservarlo. Había visto destellos de ello en cómo llevaba sus negocios, pero nunca se había vuelto hacia mí con una intensidad tan desnuda. Necesito aire, jadeé, liberándome de su agarre. Necesito pensar. No hay nada en qué pensar, gritó tras de mí mientras huía hacia la puerta. La decisión ya está tomada, Casia.
por tu cuerpo, por el destino, por mí. Te quedas. Corrí por los pasillos oscuros hasta mi pequeña habitación en el tercer piso, la habitación que había conservado incluso después de que nuestra relación evolucionara, necesitando un espacio que fuera solo mío. Una vez dentro, cerré la puerta con llave y me hundí en la estrecha cama, con la mente acelerada. Tenía que irme. Tenía que salir antes de que la posesividad protectora de Merrick se convirtiera en una jaula ineludible. Había sido una tonta al pensar que alguien como él podría compartir el poder. Podría verme como una igual en lugar de una posesión que guardar y controlar. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer, moviéndome con silenciosa precisión mientras empacaba una pequeña bolsa con lo esencial. Dinero que había estado ahorrando, las pocas joyas que mi abuela me había dejado, ropa que viajaría bien. Esperé hasta oír su coche salir para una reunión temprana con un cliente potencial, y luego bajé las escaleras. Elena ya estaba en la cocina, sus ojos sabios observando mi bolsa, mi abrigo, mi expresión decidida. ¿Te vas?, dijo. No era una pregunta. Tengo que hacerlo, asintió lentamente. ¿El embarazo? La miré fijamente, preguntándome cómo lo sabía, pero Elena siempre había visto más de lo que dejaba entrever. Te dijo que no podías irte, adivinó leyendo la respuesta en mi cara. Y por eso estás huyendo. No es huir si estás escapando de una jaula, incluso una dorada. Se movió hacia el mostrador, sacando pan fresco y envolviéndolo en un paño. Toma, llévate esto. Necesitarás fuerzas para donde quiera que vayas. Acepté el paquete. Las lágrimas me picaban en los ojos por su inesperada amabilidad. Gracias, Helena, por todo. Una cosa, niña. Me agarró la muñeca, su rostro curtido serio. Merrick Lewandowski no es un hombre que acepte la pérdida. Si te vas, te buscará, y cuando te encuentre y te encontrará, su ira será terrible. Entonces tendré que asegurarme de que no me encuentre. Llegué hasta la puerta principal antes de que unos faros cortaran la niebla de la mañana. El coche que se detuvo era el de Merrick, que había regresado demasiado pronto de su reunión. Mi corazón se hundió cuando salió, su rostro una máscara de fría furia apenas contenida. ¿Ibas a alguna parte? Su voz era peligrosamente suave mientras se acercaba, cada paso medido y deliberado. Levanté la barbilla, negándome a mostrar el miedo que corría por mis venas. Lejos de aquí, lejos de ti, con mi hijo. No era una pregunta. ¿De verdad creíste que dejaría que eso sucediera? No me posees, Merrick. El bebé no cambia eso. Se rió. Un sonido sin humor. No lo hace. Dime, Cassia, ¿a dónde irías? ¿De vuelta al pequeño apartamento de tu abuela? Ahora está en una residencia, ¿no es así? Financiada por tu generoso salario. Un salario que desaparecería en el momento en que salieras por esa puerta. La crueldad casual de la amenaza me robó el aliento. No lo harías. Haría cualquier cosa para mantenerte aquí, para mantener a mi hijo a salvo. Acortó la distancia entre nosotros, su mano posándose posesivamente en mi vientre a un plano. Te dejé embarazada, Cassia. Algunos podrían llamarlo un accidente, pero he llegado a verlo como la forma del universo de asegurar que nunca pudieras escapar. Ahora eres mía. La mansión se transformó de santuario a prisión de la noche a la mañana. Después de que Merrick interceptara mi intento de fuga en la puerta, había llevado mi bolsa de vuelta adentro con una mano, mientras que la otra permanecía aferrada a mi muñeca, su agarre suave pero inflexible. No había gritado ni amenazado, lo que de alguna manera lo empeoró. Su tranquila aceptación de mi intento de huida, como si lo hubiera esperado y planeado, me heló hasta los huesos. Te quedarás en la suite principal a partir de ahora, me había informado. Su tono no admitía discusión. Donde pueda vigilarte. Eso había sido hace 3 semanas, a finales de junio. Ahora, mientras el calor de julio se asentaba sobre la ciudad como una manta sofocante, me encontraba viviendo una existencia surrealista. Mi pequeña habitación en el tercer piso había sido vaciada. Mis pertenencias se habían trasladado a la extensa suite principal que ahora compartía con Merrick. La ironía no se me escapó. Había logrado lo que muchos considerarían una victoria.
pasar de las dependencias de los sirvientes a la cama del amo. Pero se sentía como una derrota. La suite en sí era hermosa de esa manera fría y cara que caracterizaba todo en el mundo de Merrick. Ventanas del suelo al techo daban a los jardines. Una cama tamaño king dominaba el espacio y un baño privado contaba con una bañera de mármol lo suficientemente grande para dos. Una habitación más pequeña contigua a la suite ya estaba siendo convertida en una guardería por trabajadores que iban y venían con rápida eficiencia. Pasaba mis días moviéndome por espacios dorados como un fantasma, permitida en cualquier lugar dentro de los muros de la mansión, pero en ningún lugar más allá. Las puertas permanecían cerradas, el sistema de seguridad armado, y los hombres de Merrick apostados en cada salida con instrucciones que nunca se decían en voz alta, pero que eran perfectamente claras. No debía irme. Pareces cansada, observó Merrick una noche, encontrándome acurrucada en el asiento de la ventana, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos naranjas y morados. Acababa de regresar de una reunión, todavía con el traje a medida que le hacía parecer exactamente lo que era. Poderoso, peligroso, intocable. Estoy embarazada, respondí sin girarme a mirarlo. El cansancio viene con el territorio. Lo oí moverse por la habitación, sentí cómo se hundían los cojines cuando se sentó a mi lado. ¿Estás durmiendo bien? El doctor Kowalski dijo que el descanso es crucial en el primer trimestre. La preocupación en su voz podría haberme conmovido si no supiera lo que había debajo. A Merrick le importaba mi salud porque llevaba a su hijo. Yo era un recipiente precioso por su carga, valioso solo mientras permaneciera embarazada y dócil. Duermo bien. Mentí. En verdad, pasaba la mayoría de las noches mirando al techo mientras Merrick dormía a mi lado, su brazo extendido posesivamente sobre mi cintura, incluso en la inconsciencia. Casia. Su mano se posó en mi rodilla, cálida a través de la fina tela de mi vestido. Mírame. Me giré, encontrando sus ojos grises con el desafío que parecía ser mi única arma restante. ¿Qué? Sé que estás enfadada. Sé que te sientes atrapada. Su pulgar trazó círculos en mi rodilla, un gesto que habría sido tranquilizador si no fuera tan controlador. Pero esto no tiene por qué ser una prisión. Permítete ser feliz por el bebé. Permítete aceptar lo que tenemos aquí. Lo que tenemos, repetí, mi voz aguda, es a ti reteniéndome cautiva mientras finges que es por mi propio bien. Su mandíbula se tensó, ese borde peligroso cobrando vida. Te estoy protegiendo, protegiendo a nuestro hijo. El mundo en el que opero, la gente con la que trato, te verían como una debilidad que explotar. Aquí, detrás de estos muros, estás a salvo. ¿A salvo? Reí amargamente. ¿Así es como lo llamamos? ¿Cómo lo llamarías tú? Se inclinó más cerca, su presencia abrumadora en el espacio íntimo. Te he dado todo. La mejor comida, la mejor atención médica, ropa, joyas, cualquier cosa que pudieras desear, excepto la libertad. La palabra quedó suspendida entre nosotros, pesada como un ancla. La expresión de Merrick se endureció. Su mano se movió de mi rodilla para ahuecar mi rostro con una delicadeza que contradecía el acero en su voz. La libertad está sobrevalorada, Casia, y es peligrosa. Preferirías ser libre para luchar, para preocuparte por el dinero y la seguridad y mantener a nuestro hijo sola, o preferirías estar aquí, protegida y provista, sin que te falte de nada. Preferiría, dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse, tener una opción en el asunto. Algo parpadeó en sus ojos. Podría haber sido dolor o arrepentimiento, pero se fue demasiado rápido para identificarlo, reemplazado por esa determinación implacable que lo definía. La elección se hizo cuando me dejaste besarte, dijo en voz baja. Cuando te quedaste esa noche en lugar de huir, cuando te abriste a mí en todos los sentidos. Elegiste esto, Casia, incluso si no entendías lo que estabas eligiendo. Tenía razón, de una manera que me hizo odiarlo a él y a mí misma. Había elegido quedarme después de ese primer beso. Había elegido acostarme con él, sabiendo quién y qué era. Pero elegir empezar algo era diferente a elegir estar atrapada en ello para siempre.
Fui ingenua, susurré. No entendía. Entendías lo suficiente. Su pulgar secó una lágrima que se había escapado a pesar de mis esfuerzos. Sabías que era peligroso. Sabías que tomaba lo que quería y lo conservaba. Eso es parte de lo que te atrajo de mí, ¿no es así? El peligro, la oscuridad. Simplemente no esperabas convertirte en una de las cosas que quería conservar. La precisión de su evaluación me dolió. Tenía razón. Me había sentido atraída por el peligro. Me había sentido viva de una manera que nunca antes cuando me miraba con ese enfoque intenso. Pero sentirse atraída por el peligro y estar aprisionada por él eran cosas muy diferentes. A veces te odio, dije, la confesión cruda y honesta. Lo sé, me atrajo contra su pecho, una mano enredándose en mi pelo. Pero también me amas, o estás empezando a hacerlo, lo que te aterroriza aún más que la jaula. Quería negarlo, insistir en que lo que sentía era puramente miedo y resentimiento. Pero mi cuerpo traicionero ya había comenzado a ablandarse en su abrazo, buscando el consuelo que ofrecía, incluso mientras mi mente se rebelaba contra la trampa. No quiero amarte, admití contra su hombro. Hace que todo sea más difícil. Entonces no lo hagas. Sus labios encontraron mi sien, presionando un beso allí que se sintió como una bendición y una marca. Ódiame si lo necesitas. Lucha contra mí. Desafíame. Haz mi vida tan difícil como yo he hecho la tuya. Simplemente no me dejes. La vulnerabilidad bajo la orden rompió algo dentro de mí. Esta era la verdad en el corazón de nuestra retorcida relación. Merrick no solo quería poseerme, me necesitaba de una manera que iba más allá del niño que llevaba, de una manera que lo convertía en un prisionero tanto como yo. Háblame de Magdalena, dije de repente, el nombre que le había oído pronunciar en su fiebre volviendo a mí. ¿Quién era ella? Merrick se puso rígido, sus brazos apretándome reflexivamente. ¿Por qué quieres saberlo? Porque dijiste su nombre esa noche, porque pensaste que era ella cuando me besaste, porque creo que ella es la razón por la que estás tan aterrorizado de que me vaya. Estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego, lentamente, comenzó a hablar, su voz distante por el recuerdo. Magdalena era mi prometida cuando tenía 25 años. Hermosa, inteligente, de buena familia. Pensé que la amaba. Pensé que construiríamos un imperio juntos. Su pecho subió y bajó con una respiración profunda. Luego descubrió exactamente qué tipo de imperio estaba construyendo. El comercio ilegal de antigüedades, las conexiones con el crimen organizado, todo. Y se fue. Desapareció en medio de la noche sin decir una palabra. ¿La buscaste? Durante años. La admisión fue amarga. Removí cielo y tierra, cobré todos los favores, usé todos los recursos a mi disposición, pero se había desvanecido por completo. Más tarde, supe que había entrado en protección de testigos, testificó contra algunos de mis socios a cambio de una nueva identidad. La comprensión amaneció. Así que cuando intenté irme, viste a Magdalena de nuevo. La historia repitiéndose. La mujer que me importaba huyendo de lo que soy. Sus brazos se apretaron casi dolorosamente. No puedo permitir que eso suceda 2 veces, Casia. No lo sobreviviré de nuevo. La cruda honestidad en su confesión debería haberme ablandado por completo. Pero también reveló la verdad que había estado evitando. Merrick no me iba a dejar ir porque no podía soportarlo. El embarazo no había creado la trampa. Solo le había dado la justificación que necesitaba para activarla. Así que yo pago por sus pecados, dije en voz baja, atrapada porque ella se fue. No estás pagando por nada. Se apartó para mirarme, sus ojos grises intensos. Esto no es un castigo, Casia. Es protección para ambos. ¿Protección de qué? Del dolor de la separación, del peligro del mundo exterior, de la soledad que proviene de elegir la seguridad sobre la conexión. Su mano se movió para descansar en mi estómago, donde crecía nuestro hijo. Este bebé nos da un propósito, nos da una razón para que esto funcione. Pero incluso sin él, habría encontrado una manera de retenerte. La certeza en su voz era aterradora y de alguna manera retorcida,
reconfortante. Al menos con Merrick siempre sabía a qué atenerme. No había juegos, ni falsas promesas de libertad, solo una honestidad brutal envuelta en seda cara. A medida que el verano se profundizaba y mi embarazo se hacía más visible, se desarrolló una extraña rutina. Por las mañanas me despertaba para encontrar a Merrick ya vestido para cualquier negocio que exigiera su atención ese día. Me besaba de despedida con una ternura que se sentía genuina, su mano siempre encontrando mi vientre creciente antes de irse. Los días los pasaba leyendo en la biblioteca, caminando por los jardines bajo la atenta mirada de la seguridad, o reuniéndome con el doctor Kowalski para chequeos regulares. Merrick había contratado a un cocinero especializado en comidas aptas para el embarazo, y a Elena le habían dado un generoso aumento para que me hiciera compañía durante las ausencias de Merrick. Las noches nos pertenecían. Merrick regresaba, a veces tenso por los tratos que hubiera realizado, y me encontraba en nuestra suite. Cenábamos juntos, hablábamos de cosas mundanas como el desarrollo del bebé o los cambios en la guardería. Y luego, inevitablemente, terminábamos en la cama, donde la complicada maraña de resentimiento y deseo se desarrollaba en la oscuridad. Se te nota más, observó una noche a finales de agosto, su mano abarcando mi vientre redondeado mientras yacíamos enredados en las sábanas. Es hermoso. Miré hacia donde descansaba su mano, esta evidencia tangible de la vida que habíamos creado. A veces me olvido de estar enfadada cuando la siento moverse. ¿Es eso terrible? Ella. Sus ojos se iluminaron con interés. ¿Crees que es una niña? El doctor Kowalski se ofreció a decírnoslo en la última cita, pero dije que quería esperar. Aún así, tengo un presentimiento, una intuición de madre, tal vez. Sofía, dijo en voz baja, si es una niña, era el nombre de mi abuela. La domesticidad del momento, planeando el nombre de nuestra hija como si fuéramos una pareja normal esperando su primer hijo, creó una burbuja de paz frágil. En estos momentos casi podía olvidar la jaula, casi pretender que habíamos elegido esto libremente. Sofía Lewandowski, probé el nombre. Es hermoso. Sofía Lewandowski asintió y luego hizo una pausa. A menos que prefieras Sofía Lewandowski Kaminsky. Nunca te pregunté si querías mantener el nombre de tu abuela ahí. La oferta, por pequeña que fuera, se sintió como una concesión a mi autonomía. Me gustaría, admití, un pedazo de mi familia para equilibrar la tuya. Asintió, sus dedos trazando patrones en mi piel. Lo que te haga feliz, Casia, dentro de lo razonable. ¿Y qué es razonable? Pregunté, oyendo el filo volver a mi voz. Según tu definición. Su mano se detuvo. Cualquier cosa que no implique que te vayas. Ahí estaba, el límite que definía toda nuestra relación. Podía tener cualquier cosa, ser cualquier cosa, querer cualquier cosa, siempre y cuando nunca quisiera la libertad. ¿Y si prometiera no huir? La pregunta se escapó antes de que la hubiera formado por completo. ¿Y si te diera mi palabra de que me quedaría? ¿Criaría a Sofía aquí? ¿Aflojarías la correa? Merrick guardó silencio por un largo momento, su mano reanudando su suave movimiento sobre mi vientre. Me odiarías menos si tuvieras más libertad. No te odio, dije, la verdad sorprendiéndome incluso a mí. Odio la jaula. Hay una diferencia. ¿La hay? Su voz era suave, pensativa. ¿O la jaula es solo una extensión de mí? Me giré para mirarlo de frente, viendo una vulnerabilidad en su expresión que rara vez mostraba. Eres más que tu necesidad de controlar, Merrick. Pero tienes que elegir serlo. Y si no puedo, si dejarte ir significa perderte, entonces ambos somos prisioneros. Y Sofía nacerá en una hermosa prisión en lugar de un hogar, dije. Las palabras dieron en el blanco. Lo vi estremecerse. Vi la batalla desarrollarse en sus rasgos. El hombre que había sido abandonado luchando contra el hombre que quería ser mejor para mí, para nuestra hija. Lo pensaré, dijo finalmente. Pero Casia, necesito que entiendas algo. El mundo en el que opero, la gente con la que trato, siempre están buscando debilidades que explotar. Tú y Sofía sois las únicas debilidades que tengo. Manteneros a salvo, manteneros cerca.
No se trata solo de control, se trata de supervivencia. Entonces enséñame a sobrevivirlo, desafié. No me encierres y esperes que eso sea suficiente. Enséñame lo que necesito saber. Déjame entender tu mundo para poder navegarlo. Me estudió con esos calculadores ojos grises y pude verle sopesar los riesgos, medir mis palabras en busca de sinceridad. Finalmente, asintió lentamente. De acuerdo, pero con una condición. ¿Cuál? Que dejes de buscar formas de escapar, que te comprometas a estar aquí, a hacer que esto funcione. No porque estés atrapada, sino porque lo estás eligiendo. Era un pacto con el diablo, cambiar un tipo de cautiverio por otro. Pero al menos esta jaula venía con la promesa de conocimiento, de agencia, de algo más que un encarcelamiento pasivo. Lo intentaré, dije con cuidado. No puedo prometer dejar de desear la libertad, pero puedo prometer dejar de buscar activamente la huida, por ahora. Por ahora, repitió con una leve sonrisa en los labios. Supongo que es lo mejor que puedo esperar. Me besó entonces y me dejé hundir en ello. Me permití sentir la complicada maraña de emociones que este hombre evocaba. Resentimiento y deseo, miedo y fascinación, odio y algo peligrosamente cercano al amor. A medida que agosto daba paso a septiembre y mi embarazo avanzaba hacia el tercer trimestre, comencé a ver un lado diferente del mundo de Merrick. Empezó a llevarme a reuniones celebradas en la mansión, dejándome observar mientras negociaba acuerdos por artefactos raros. Me explicó las zonas grises legales en las que operaba su negocio, el cuidadoso equilibrio entre el comercio legítimo de antigüedades y el mercado clandestino que había hecho su fortuna. Esta pieza, dijo una tarde, mostrándome un fragmento de mosaico bizantino, fue saqueada de un sitio sirio durante la Guerra Civil. Técnicamente, no debería estar en el mercado en absoluto, pero si no la adquiero, irá a parar a alguien con muchos menos escrúpulos sobre su destino final. Tengo un comprador preparado en un museo que la restaurará y la exhibirá adecuadamente. ¿Así que eres el criminal ético?, pregunté, mi tono burlón pero curioso. Soy un pragmático, corrigió. El comercio ilegal de antigüedades existirá, participe yo o no. Al menos de esta manera, algunas piezas terminan donde pertenecen en lugar de en colecciones privadas, donde nadie las verá jamás. Era una racionalización, pero podía ver la lógica. Y lentamente, comencé a entender la complejidad del mundo que había construido. Ni puramente bueno, ni totalmente malvado, sino operando en tonos de gris que la mayoría de la gente prefería fingir que no existían. Para octubre, mi vientre se había hinchado hasta el punto en que moverme era incómodo, y Merrick se había vuelto casi cómicamente protector. Había reducido sus viajes, llevando la mayoría de los negocios desde la mansión. Entrevistó a pediatras con la intensidad de un interrogatorio militar, investigó productos para bebés con el mismo enfoque que aplicaba para autenticar artefactos de valor incalculable. «Estás anidando», bromeé una noche, encontrándolo reorganizando la guardería por tercera vez. «Estoy preparándome», corrigió, ajustando el ángulo de la cuna una vez más. «Hay una diferencia». Me acerqué a él contoneándome, mi mano encontrando su brazo. «Merrick, es perfecto. Todo es perfecto. Puedes parar ya». Se volvió hacia mí y vi el miedo bajo su meticulosa planificación. ¿Y si no soy bueno en esto? ¿Y si soy demasiado controlador, demasiado frío? ¿Y si crece resintiéndome como tú? Se detuvo, pero la implicación quedó suspendida entre nosotros. Como yo te resiento, terminé suavemente. Merrick, estás aprendiendo. Ambos lo estamos. Y sí, tu naturaleza controladora probablemente será un problema cuando sea una adolescente. Pero el amor también es lo opuesto al control. Solo tienes que elegir con cuál liderar.